Ya, entonces, buenas tardes. Aprovechando la ocasión sin ningún problema, ya vamos a comenzar la clase. Así que, en este caso, no parece que este caso no les llegó esta guía. Yo me comprometo que se las voy a enviar apenas termine la clase, junto con el link de YouTube, pero de igual manera el caso lo pueden leer acá, ¿vale? Estos son pequeños casos de aplicación a la sección 210 de la NAGA, ¿ok? De lo cual consiste en ver la aceptación del cliente, ¿vale? Por esa lógica, yo les presento acá una guía que tiene aproximadamente 12 casos, pero ¿qué vamos a hacer? Se supone que acá yo les voy a dar unos minutitos, vale decir unos 10 minutos para que lean esto, lo conversemos, y una vez que ya lo tengan resuelto, que lleguemos a una solicitud sin ningún problema, ya que tengamos todo el concepto aclarado y que ya tengamos el debate bien listo, voy a continuar con los demás casos y así sucesivamente, ¿bien? Por lo cual, indicaciones, lean este caso. Se supone que cada punto es independiente uno con el otro, o sea, el 2 no depende del 1 ni del 4, nada. Se supone que son 7 casos, son 7 empresas diferentes. En base a la aplicación 210 de la NAGA, ustedes me tienen que indicar si cada punto lo aceptarían al cliente o no, ¿ok? Recuerden que que la sección 210 segmenta esto de la siguiente forma. Dice, hay que ver el tema de la independencia, hay que ver el tema del conflicto de interés y también hay que ver las otras consideraciones, ¿ok? Por lo cual, con esa lógica, ustedes me van a comentar qué opinan de cada concepto, ¿vale? Por lo cual, ya que tienen en eso, les doy de aquí hasta las 20:32 o 20:35 máximo, y ahí lo vemos, ¿bien? Eso, éxito. Entonces, veamos, ya, a ver. Ahora sí. Ok, entonces, mientras no estábamos grabando, mientras trabajaban, Carolina hizo una pregunta súper interesante. Dijo, en base a qué criterio yo digo estoy con las competencias o no de poder auditar. A ver, contextualicemos. Ocurrió que el caso 1 dice, cliente de origen belga solicita efectuar auditoría de su filial ubicada en Chile, bajo principios contables de Bélgica, ¿ok? Luego dice, para ello recibiremos instrucciones de la casa matriz en la cual se detallan los principios contables belgas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Acá ellos no trabajan con una norma que en Chile se hable mucho como IFRS, como US GAAP, como normas tributarias. Simplemente se habla de normas contables belgas. El tema es que la casa matriz explicita cuáles son las normas contables de Bélgica. Posteriormente, alguien por inbox, que por algo lo envió por inbox, prefiere mantener su anonimato, dice, como auditor, puedo tomar el cliente en base a la norma IFAC, Federación Internacional de Contadores, ya que si no me baso en las NAGAs, puedo basarme en otras 3 como IFAC, IPA, PCIO. Ok, acá ojo que la IFAC sí, se supone que es una institución
que regula la profesión de educación y la profesión en el tema de la ética del colegio, de los colegios de contadores. Entonces, ojo que una cosa son las normas de auditoría y otra cosa son las normas o el marco de preparación aplicable que utiliza el cliente. Tienen que tener consideración con eso. Y lo que usted me comenta, persona incógnita, es que efectivamente es en el caso de que yo no pueda auditar en base a Nagas, ¿ok? Ese es un punto que deben tener presente ahí, pero buena apreciación, persona incógnita. De hecho, es más, lo que usted comenta lo voy a poner en el chat a nivel global para que todos lean, porque de verdad que su apreciación es muy interesante, pero viéndolo en la perspectiva del caso, que nos dicen, dice que el cliente de origen belga nos solicita efectuar una auditoría de la filial en Chile, corta. Acá, la respuesta como académica sería que depende, ¿ok? ¿De, de qué va a depender si yo acepto o no a este cliente en particular? Carolina comentó brillantemente que depende de las competencias si yo me encuentro capacitado o no. Toda la razón, ¿ok? Entonces la respuesta es depende. Si el equipo de auditoría considera que tiene las debidas competencias, lógicamente lo aceptaremos porque no tendríamos problemas, ¿ok? Total, en el informe de auditoría se explicita cuál es el marco de preparación aplicable, ¿vale? Sin embargo, si el equipo no tiene conocimientos de esta norma contable, no lo puedo aceptar porque sería algo que sale de mi competencia profesional. Eso es, por ejemplo, claro, en el caso de Carolina, lo más probable es que dice yo como estudiante de quinto semestre de la carrera de Contador Público Auditor de la Universidad Diego Portales, no lo aceptaría. En mi caso particular, Francisco Osvaldo León Haider, doctor en contabilidad y no sé qué cuestión más parafernalica, tampoco lo aceptaría porque yo no conozco las normas contables de Bélgica. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, que esta empresa está afiliada con la Unión Europea y me piden auditar su estado financiero bajo la CFRS UE y FRS de la Unión Europea o la CFRS global, o me pidiesen las normas más tributarias chilenas, yo lo más probable es que lo aceptaría, porque mi nivel de competencia está por ahí. Depende, ¿ok? Esa es la pregunta 1. Ahora, la pregunta 2, ¿qué nos dicen? Dice, producto de nuestro proceso de indagación para la aceptación del cliente empresa Antofagasta S.A., hemos identificado que el principal propietario es hermano del socio principal de la auditora en la cual usted trabaja. O sea, ¿qué pasa? El socio de la firma auditora es hermano del dueño de esta sociedad Antofagasta S.A., o sea, el principal accionista. ¿Lo aceptarían a ese cliente? Comenten ya sea por inbox o por acá. No, profe. No. No. Ok, Carolina comentó no y Rocío, sí, con una voz muy eufórica, también dijo no. Exacto. Pero miren, les voy a poner un caso porque así está como fácil, pues si ya estamos claros que acá hay conflictos de independencia, pues entonces lo más probable es que van a decir, estos son los hermanos tan coludidos. Imagínense, por ejemplo, un caso de telenovela. O sea, supongamos que estos tipos son hermanos, pero nunca han hablado porque cuando nacieron son gemelos, ojo, porque cuando nacieron resulta que la mamá se peleó con el papá y la mamá se llevó un gemelo y el papá se llevó a otro. Y nunca hablaron hasta hoy día, que se encontraron en la auditoría y dijeron, no, somos iguales, es que somos hermanos. En ese rol, ¿aceptarían al cliente? Es que sería un caso muy especial para aceptarlo.
aunque fueran iguales, aunque tuvieran el mismo apellido, pero no tuvieran un contacto entre sí, ya sería un tema a considerar, podríamos decir, pero hay que evaluarlo súper bien para no caer en ese error de, de cómplice, de independencia. Picaste el anzuelo, Carolina. Mucha telenovela, profe. Sí, bueno, me pasé, pues, que a veces se me viene el complejo dominicano, papi. Entonces, por eso. A ver, se supone que esto, a pesar de que del caso de que yo les planteé muy rebuscado, Carolina picó el anzuelo. No, no, no lo acepto bajo ningún pretexto porque hay conflictos de independencia. A pesar de que no se hablen, a pesar de que no se conozcan, al mundo no le consta que estos no se conozcan, por lo cual, ¿qué es lo que pasa? El comportamiento escéptico dice, yo me tengo que ver y parecer. Entonces, una cosa es que yo me vea como independiente, pero también tengo que parecerlo. Y la gente no necesariamente tiene que saber la vida privada de lo que ocurre acá, por lo cual ni siquiera en esos casos se acepta, y ¿por qué no? Por conflicto de independencia. Ojo ahí. Muy bien. Tercera pregunta, dice, productos de la entrevista mantenida con la administración del prospectivo cliente, el gerente de administración y finanzas nos comunica que hace dos años tuvo problemas con la justicia por giros dolorosos de cheques, pero que el tema está solucionado. O sea, ¿qué pasa? Yo voy a hablar con esta empresa y resulta que el gerente de finanzas es súper sincero, dijo, ¿sabe qué, señor auditor? Yo tuve problemas con la justicia y resulta que estuve en Canadá por algunos temas de giro doloso de cheque. ¿Aceptarían a ese cliente? No, muy flight. No. Flight, muy bien. Ya, pero ¿alguien más opina algo? Flight, el cliente. Sí, yo igual lo acepto, pero que pague prepago. Que pague prepago. Nada, que fly. Ojo que por lo general las auditorías sí, hay auditorías que se pagan al final todas, pero hay muchas auditorías que se paga una parte anticipada cuando se acepta y la otra parte al final. Ojo ahí, pero sí, efectivamente, ¿lo aceptarían? Ah, ojo, alguien me habla por inbox, dice, es independiente eso de la auditoría, ya que el contrato que redacta el auditor debe estipular que está exento de fraude o error, ¿ok? Perfecto. Se supone que acá nosotros, primero que todo, podemos aceptarlo o no, pero va a haber un depende. ¿Y depende de qué? De muchos factores. Por ejemplo, lo único que se mencionó en el caso es que el gerente tuvo problemas con giro doloso de cheques, pero que el tema está solucionado. Ahora, nunca dijo de qué manera se solucionó. Por ejemplo, resulta que fue un malentendido. Al tipo le robaron la talonera el talonario de cheques, emitió un cheque, un fraudulento, alguien sucio, y el tipo tuvo problemas con la justicia por eso, y al final demostró que fue un malentendido. Uno dice, oye, pero esto no es malo, si es un error mortal, un error mundano, entonces lo voy a rechazar porque tuvo la mala suerte de que le robaron el talonario de cheque. Pucha, sería súper injusto. Ojo ahí, un punto. Otro punto podría darse sí, que efectivamente el tipo es malulo, el tipo le gusta estafar, el tipo le gusta emitir cheques. Pero, dime, profe, Cristian, lo que dime. pasa es que el tema del dólar del cheque, la gente sabe cuándo tirar el cheque y sabe que no tiene fondo. No, sí, claro, si te encuentro razón. Estamos hablando de un ejemplo hipotético de que a alguien le robaron en el talonario y el otro emitió cheque, dando lo mismo el tema y lo entregó. Entonces, no sé, eso. Por lo cual podría darse un montón de casos. Podría darse, por ejemplo, el tema de malentendido, como lo que comenté, o podría darse, como dice Cristian, de que efectivamente
hay un tema fraudulento, flight, de que el tipo es un sucio, y el tema es que va a depender también. Se supone que por defecto uno tiene que saber lo que ocurrió, por lo cual, si fue un malentendido, no veo el problema del por qué no lo acepte. Si el tipo lo hizo con fraude, lo más probable es que no se acepte por otras consideraciones, antecedentes empíricos de la empresa, o si no también se podría dar el caso de que lo acepte, pero mi margen va a ser ampliado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a pedir más evidencia de la que le pediría a un cliente normal, por lo cual depende de la justificación la respuesta correcta. A diferencia de otros casos, si se dan cuenta, acá, espérame un momentito, si se dan cuenta, a diferencia de otros casos, en los otros casos yo les entrego todo los antecedentes para que no hagan un supuesto. Acá en este caso en particular lo entregué abierto con ese propósito, para que cambiemos debate, para que podamos ver todas las soluciones. Hernán, coméntame, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, en este caso igual lo que encuentro positivo es que el cliente lo manifiesta, lo deja en evidencia y no uno lo descubre. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si uno descubre ese tipo de cosas ya una vez que aceptó el trabajo? Ya mira, ahí se pueden dar dos casos. Se supone que, por ejemplo, si él no dijo nada, lo descubrí y resulta que pongámonos en el supuesto de que lo descubrí porque me metí en la página del Poder Judicial y yo pillé ya una sentencia en su contra por giro doloso y que realmente fue el culpable. O sea, rol en el peor de los casos. Tenemos dos posibilidades. O lo acepto entregando tremendo alcance, diciendo que la empresa, este gerente tuvo problemas con la justicia, por lo cual pueden haber temas de fraude, pero que el auditor se lava las manos. Una posibilidad. En la vida real no van a aceptar en la empresa eso, por lo cual lo que se hace en esos casos comúnmente es que yo la auditoría la dejo hasta ahí nomás. O sea, ¿qué es lo que pasa? Alcancé a revisar una parte, emito mi factura por el valor de la hora que yo efectivamente trabajé y me voy. Porque se supone que si yo sigo y no tengo los debidos resguardos, se corre el riesgo de que de que pueda haber otro fraude, de que me impliquen como cómplice, y si me implican como cómplice, la firma auditora paga multa, el socio paga multa y al socio lo pueden inhabilitar para firmar auditorías. Entonces, es como al médico que le corten las manos que no puede operar, para que se hagan una idea más o menos como el tema. ¿Vale? Pero es más o menos eso, depende de la justificación. Por eso el caso está abierto. Punto 4, ¿qué dice? Javiera Pancheco dice 4, sí. Al tiro vamos a ver el 4, tranquilen. Punto 4 dice, el prospectivo cliente nos comenta que ha cambiado a sus auditores anteriores debido a que eran muy estrictos en la aplicación de las normas contables. ¡Cacha, po! Eran muy estrictos en la aplicación de las normas contables. O sea, por ejemplo, imagínate, que, ojo, es un caso que yo di, para que no digan, no, que esto existe, loco, mira. Por ejemplo, imagínate que a mí una vez me mandaron a reconstruir del activo fijo financiero y tributario de un hotel. Que no vamos a nombrar el hotel, pero era un hotel que yo estuve como 3 meses trabajando full. Resulta que en ese tiempo el activo era gigantesco y valía como 1.800 millones y más encima había unos temas porque, por ejemplo, el tipo, uno de los dueños había comprado una figura exótica en la selva peruana y la había puesto en el hotel y se supone que esas no tenían documentación fehaciente, no había tasador que lo evaluara, etcétera. Filo. El tema es que yo me acuerdo que en ese tiempo estaba como supervisor porque era el que ejecutaba la pega y aparte el que la hacía, porque era un equipo súper amplio, éramos 3 personas. Era un tomador de inventario que iba con la pistola, era yo que supervisaba y le ponía números y era el socio que era el encargado de la relación comercial. Resulta que habíamos terminado la pega y ya teníamos la valorización, el libro contable del hotel. Y resulta que
yo le pregunté al socio, ya voy, y ahora vendría la revaluación, así que contrataron al tasador, y el socio dijo, ¿cómo? Y le dije, a ver, se leyó la NIC 16, y dijo, sí, pues yo sé que con la NIC 16 el activo es valor de mercado. Y le dije, a ver, espérate, primero que todo, no es valor de mercado, es valor razonable, que no es lo mismo. Ojo ahí, valor razonable y valor de mercado no es lo mismo. Segundo, el activo, si uno elige, según la NIC 16, dejarlo al modelo del costo, te compro que no, que el tasador no va a hacer tanta pega, pero hay que evaluar o hacer la hipótesis según la NIC 36 de si hay indicios de deterioro. Entonces me vas a decir que no hay revaluación, y me dijo, olvídate de eso, vamos a hacer cuenta que no lo dijiste porque el cliente no lo sabe, y si no lo sabe, ya no le cobré esa plata, así que fue o no, así que fue nomás. Un ejemplo de la flexibilidad. Yo, ¿qué hice? Me fui. O sea, terminó la pega y me habían ofrecido más, pero me fui. Entonces, ¿qué pasa? Con esa lógica, uno dice, loco, si son muy estrictos en la norma contable, si me la hicieron a mí, se la van a hacer al siguiente. Entonces, uno dice, ¿por qué voy a tener que aceptar los horrores contables? ¿Aceptarían a ese cliente? Yo no lo aceptaría. Por el simple motivo que si cuando se habla de flexibilidad es decirle, cometiste un error, y él diga, ya, pero el error que te cuesta, ajustemos luchado. No es la idea, ¿ok? Entonces, ese no lo aceptarían por otros conceptos a considerar, que, ojo, viene explicitado en la sección 210, ¿vale? Acá dicen, no lo tomaría porque la presentación del estado financiero sería inaceptable debido a los cambios de administración por la preparación y presentación de los estados financieros. Eso es. De hecho, las felicitaciones se dan en público. Así que, Vettel, efectivamente, eso es. Lo que yo dije como a modo de ejemplo para que se hagan la idea, tú lo concretaste con esa frase. Así que no lo tomaríamos por ningún motivo. Aunque estén complicados de lucas, cabrón, la reputación se pierde una pura vez. Así que, ojo ahí, ¿vale? Pero, profe, Cristian. dice que los anteriores eran muy estrictos. ¿Y cómo ellos se aseguran que nosotros no seremos igual de estrictos como los anteriores? Pero por lo mismo, pues, se supone que ese fue el palo de ser más flexible. Ese era el propósito. Si yo me pongo igual de estricto, que así deberíamos ser nosotros, simplemente la norma contable es súper clara. Bueno, no muy clara, pero la norma contable es una sola. Y se supone que yo tengo que ver que se trabaje bajo la norma contable que me dice el cliente que usa. Corta. Si el cliente dice que era muy estricto, corresponde que seamos estrictos, por lo cual ese fue un palo sutil para decir que si te aceptamos y te queremos pagar las lucas, sé flexible. Y eso, cabrón, no se hace, por lo cual no las aceptaríamos por ningún motivo. Ningún motivo. Eso. Punto 5. Dice, la empresa Rancagua S.A. nos ha solicitado efectuar una auditoría considerando que el 40% de sus activos son auditados por otros auditores, ¿ok? No sé, supongamos que la empresa tiene 10 activos, yo reviso 6 y los otros 4 lo revisa otro equipo de auditoría. ¿Lo aceptarían así, cliente? Todo nada, profe. No, Todo no nada, diga. con todo, sino para qué, ¿ok? No dicen, tenemos 2 no. Alguien dice sí, Hernán dice no, ¿ok? Cristian dijo no, Hernán dice no, Javiera dice no, ¿alguien dice sí? Mario dice depende. Mario, ¿de qué depende? Creo que se puede dejar explicitado también, como han habido millones de ejemplos anteriores que uno coloca en el informe, bajo qué contexto se hizo. No entiendo por qué en este caso tendría que ser distinto. Uno puede dejar especificado que esos 4 activos no los vi yo, no son mi problema, pero el resto sí. ¿Y el resto qué opina con Mario? ¿Qué dice Hernán ahora?
Profe, lo que pasa es que, ok, en el caso de que sean 10 activos, podría hacerse la excepción, pero en el caso de una empresa con, no sé, pues, 1000 activos, 100.000 activos, hacer como un listado de eso, o sea, la descripción de la auditoría sería solamente en decir qué fue lo que se auditó, pues, Ya, ¿o no? entonces ya no es no como me dijeron, porque ustedes me dijeron súper tajante, no, no, no. Mario se lanzó el comentario y ahora me cambiaron la versión. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Yo mantengo mi no. Todo o Man- nada. ¿Mantienes uno? Todo o nada. Profe, yo digo que no. ¿Por qué? Porque yo para hacer una auditoría tengo que ver el universo de la empresa. ¿Cómo la voy a estar seccionando? Ya, a ver. La verdad que, miren, si ustedes se acuerdan, la primera clase yo les dije, el auditor es alguien que opina acerca de algo. Y ese algo yo les dije que podía hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que, ojo, yo quiero que tú audites el 60% de los activos de la empresa porque el otro 40% los va a revisar otros, yo no tengo problema en revisar el 60% de los activos. ¿Cuál es el alcance? Que en mi informe de auditoría yo voy a dejar explícito, como comentó Mario, que yo revisé solamente esto, que mi alcance es ese y el resto la da de mano nomás. Por lo cual, yo no encuentro el por qué no lo aceptaría. Dice, no asesora al auditor, solo opina lo que audita en base al acuerdo con el cliente. Exactamente, eso es simplemente, como es un acuerdo con el cliente de qué cosas se audita, yo digo, bueno, voy a revisar el 60% de los activos. Los activos que revisé son estos y los activos que no vienen en este listado no los revisé, por lo cual no me hago responsable de ellos. Y listo, corta, no hay problema. Entonces acá se acepta si se acepta, pero haciendo el alcance que solamente reviso una parte. Eso. Y todos felices. Buena. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Son terribles fome. Ya. Veamos, siguiente pregunta. Dice, pregunta 6. Producto de la indagación con los abogados del prospectivo cliente, identificamos que estos aún no han recibido el pago de sus honorarios de un año atrás debido a que la administración no estaba de acuerdo con la postura adoptada por ellos en relación a una demanda ambiental que posee la firma. O sea, ¿qué ocurrió acá? Se supone que la empresa, la administración contrató los servicios de unos abogados por una demanda ambiental. El estudio jurídico emitió un pronunciamiento diciendo cuál era su postura y cuál era la posición que ellos tenían con respecto a la demanda, y como a la administración no le gustó eso, no le pagó ni uno. Dijo, ¿sabéis qué? Tu opinión, champiñón, y no me sirve, no me gustó. Corta. ¿Aceptarían ese cliente? Sí, pero prepago. Prepago. Prepago el 100%, sí, pues si no, no. Con una boleta de garantía yo lo aceptaría. ¿Cómo con una orden de garantía como eso? Una boleta de garantía. Una boleta de garantía. Mira, debo serte sincero y tengo mis dudas si el auditor puede aceptar boletas de garantía. Eso viene en el código de ética del Colegio de Contadores. Mencionan esos casos, pero no me acuerdo si era no. Mira, por lo menos acá, en el rol de que se puede hacer eso, de que nos podamos resguardar, loco, démosle. Si me dicen, págueme el 100% al tiro, démosle, pero con sus ciertos resquemores y sus ciertos riesgos. ¿De qué manera? Ojo, en mi postura personal, y yo les voy a comentar el por qué opino eso. Ni siquiera aunque me paguen todo al tiro, aunque sea con órdenes de garantía, aunque me entreguen loco una propiedad, me entreguen un goodwill financiero de 1.000 millones de pesos, yo no lo aceptaría. ¿Por qué no? Porque mira, imagínate que yo le emito una opinión que al cliente no le gusta.
y resulta que ya me pagó. Entonces, ¿qué podría hacer el cliente picado, despechado? Me va a dejar mal, me va a funar, me va a decir, los auditores revisaron como las pelotas y emitieron una opinión como las pelotas. Entonces, puede ser que me vaya, o sea, que la gente no lo considere, pero ya que se preste mi imagen reputacional para ciertos temas de cagüines y ciertos temas de cuestionamiento de mi trabajo, yo no me arriesgaría. Entonces, por lo menos, si alguien dice que no, porque si con el estudio jurídico hicieron eso, ¿quién dice que conmigo no? Estaría bien. La postura que tienen acá de los demás que dicen yo lo aceptaría siempre y cuando me pague el 100% anticipado porque el cliente no muestra confianza a la hora de emitir una opinión que no le parece, yo lo encontraría bien también. Depende de los casos, pero ambas posturas yo las considero como correctas y las considero como razonables en base a lo que ustedes saben de las normas de auditoría. Así que me parece muy bien, muy bien. Por eso ha sido esa boleta de garantía, pues, profe. Porque uno puede poner las observaciones del caso. No, sí, pues sí, yo lo entiendo, pero ahí uno dice, ok, te acepto la boleta de garantía, te acepto las lucas anticipadas, pero que me metan en cagüín y que me metan en problemas, no, que flojera, mejor lo corto de raíz nomás y chao. Depende. Pero sí, depende de la justificación, pero van bien hasta ahora. Excelente, chiquillos. Se ganaron un like porque, como reitero, si pusiera décima, tendríamos puros 7 ahora, pero lamentablemente no. 7. Una empresa de apuestas, entre comillas, apuestas, ha solicitado efectuar una auditoría. ¿Qué me pueden comentar de eso? Pero profesor, para entender el contexto, es como estos casinos ilegales, dice usted. No sé, yo no he dicho nada, solamente dije apuestas entre comillas. Pero O es que sea, si una según, empresa de apuesta formal, por ejemplo, un casino, no veo por qué no. Pero ahora, si una apuesta informales como esas tragamonedas, claro que no. o sea, si no estamos colegiados, podemos. Es la verdad de las cosas. ¿Cómo si no estamos colegiados? ¿Cómo es eso? A ver, espérate, ¿quién fue el que dijo eso? ¿Nan, Cristian o Mario? ¿Quién dijo el tema de la colegiatura? Yo fui. Pero coméntame, ¿cómo que no entendí la idea? Si me la puedes comentar, por favorcito. Ah, profe, fue una ironía. Es obvio que no es probable que la empresa de apuesta es ilegal y no deberíamos aceptarla. Pero es un decir nomás. Ah, ya que no la había entendido. O sea, en todo caso, independiente ese colegio no, da lo mismo. Si, chuta, esto lo voy a subir Es una online. porque no sería como un mercado objetivo, a mi Claro, parecer. claro, esto lo voy a subir online, así que me voy a arriesgar nomás. Ojalá no me escuche ningún colegiado o presidente máximo del colegio de contadores. La verdad que la colegiatura no define si voy a ser un profesional de calidad o no. Debo serle sincero, yo nunca me he colegiado y he prestado asesoría al colegio de contadores. Entonces son cuestiones singulares. El tema sí es que acá, brillantemente, ustedes dieron la respuesta correcta. Depende. Yo puse empresa de apuestas entre comillas porque no menciono qué tipo de apuestas. Por lo cual va a depender qué tipo de funcionamiento de negocio es el que yo voy a revisar. Porque, por ejemplo, si a mí me llama Monticello, me llama Enjoy, me llama el Casino Viña, lógicamente los voy a aceptar, eso no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si me llama una empresa de máquinas tragamonedas del barrio tanto, me lo voy a cuestionar. ¿Y por qué me lo voy a cuestionar? Me lo voy a cuestionar por el simple motivo que en muchas de esas empresas hacen lavado de dinero. O sea, ¿qué es lo que hacen? Simplemente venden droga y para blanquear los capitales arman estas máquinas tragamonedas. Ojo, no digo que todas, no estoy generalizando, pero sí hay estudios que muestran que es un porcentaje importante, por lo cual yo no voy a estar investigando si esta empresa está blanqueando capitales o no, simplemente el audito no va, eso. Ahora, alguien por inbox dice, tengo que principalmente analizar a la entidad, viendo principalmente si es jurídica y legal, sí, primero que todo que tenga esta empresa, igual de máquinas tragamonedas, si se dan cuenta, en la entradita te ponen la patente municipal. Por lo menos con eso ya yo asumo
que tienen la personalidad jurídica. Luego comienzo a planificar la auditoría al conocer este rubro y finalmente ejecuto la auditoría, en caso contrario que es ilegal no la acepto. Bueno, ojo, se supone que la aceptación va mucho antes de la planificación. Se supone que yo me indago, investigo y ahí recién acepto o no. Porque si yo planifico entre medio de ver si lo acepto o no, sería una pérdida de tiempo y de lucas Profe. y eficiencia. Dime, Mario. O sea, me surgió una duda bien legítima con respecto a esto de las comillas. O sea, hay muchos negocios que en realidad operan como fachadas para lavar dinero. ¿Qué sucedería en el caso de que yo acepto un cliente, no sé, por decir una cosa, que tiene un restaurante, que tiene 20 sucursales, y en el intertanto me doy cuenta que el gallo lava dinero? Como, creo que algo que perfectamente puede pasar. ¿Tú me decís como que a hundirte los pollos hermanos? Algo así. Mira, eso es súper simple. De hecho, la respuesta es bien tajante. Si tú ves que hay lavado de dinero y me doy cuenta en el momento, yo ni siquiera le digo al cliente que me voy a ir. Yo lo que hago, tomo mi celular, tiqueo 134 al OPDI, yo sé que esta empresa está cometiendo fraude. Y hay que hacerlo por obligación. ¿Por qué? Porque si yo no lo acuso y yo solamente me voy, me convierto en cómplice, porque yo presencié un crimen y no lo divulgué, no lo acusé, por lo cual soy cómplice, y si esto sale público y se ve que en la investigación el auditor renunció, a mí me van a llamar a juicio como cómplice. Así que, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza? Simplemente llamamos a la PDI y chao, los vimos. Eso se hace. Ojo ahí. Así que buena pregunta, estimado, se ganó un like. Pregunta 8. ¿Qué dice? Esta pregunta muy interesante. Dice, el prospectivo cliente posee 80% de sus activos en un paraíso fiscal. Entiéndase el paraíso fiscal, ojo, ¿tienen claro el concepto de paraíso fiscal o no? Primero que todo. ¿Lo podía explicar más técnicamente? Porque uno sabe que a las Islas Canarias, que llegan las plata, pero no sabe específicamente en qué se trata. Porque, ojo, ustedes saben que para los españoles, en Europa, bueno, no sé si en los demás países de Europa, pero por lo menos para los españoles, Chile se considera un paraíso fiscal. Ah, es que te morí. Es que te morí. Mira, se supone que hay dos formas de paraíso fiscal, ¿ok? Primero que todo está la figura de paraíso fiscal, donde no se paga impuestos. Y eso es principalmente en los países que no viven de los impuestos, son países que por lo general viven de otra cosa. Entonces, como viven de otra cosa, se supone que no, claro que no hay problema con eso. Por ejemplo, las Islas Canarias, que ellos viven del turismo, no hay problema. Por ejemplo, Saint Vincent, que es una isla ubicada en Islas Vírgenes de la Gran Bretaña, que viven del turismo también, donde los países como Gales, Escocia y todos esos lugares van de vacaciones ahí. Como uno se iría de vacaciones a Mendoza, ellos van a Saint Vincent, por ejemplo. Y son paraísos fiscales. Esa es una figura. Países donde no se paga impuestos, entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Ponen su dirección fiscal en esos países y hacen operaciones simulando estar en esos países cuando de verdad no lo están. ¿Con qué propósito? De que bajo el concepto de la ley de la renta, como uno paga sus impuestos a la renta mediante el país de procedencia o el concepto de renta mundial que a veces funciona, hacen figuras para que no pagan impuestos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en Chile? Para que tengan una idea. Se supone que en Chile muchas empresas que utilizan estos paraísos fiscales, Islas de Pascua no sé la verdad, pero ¿qué es lo que hacen estas empresas? Mira, se supone que está la casa matriz, hay una sucursal en uno de estos países de paraíso fiscal y yo hago ventas intercompañía, como ventas de matriz filial, como holding, como combinación de negocio. Le vendo la mercadería a la filial ubicada en el paraíso fiscal y esta empresa ubicada en el paraíso fiscal le vende la mercadería
al cliente en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa se la vende a la filial, pero se la vende al costo. Entonces, si yo se la vendo al costo, tengo cero ganancias. Tengo cero ganancias, no pago renta. Y la otra empresa que se lo vende al chileno, como es un país exento de impuestos, no paga renta, por lo cual se ahorra el 27% de renta. Una figura, de lo cual en Chile se dieron cuenta que funcionaba y ahí nace el concepto de los precios de transferencia y todas esas cosas que dicen que cuando hay ventas intercompañía se supone que hay ciertos parámetros a la hora de fijar precios, hay una fórmula. Que esa es una figura. Otra figura también que funciona es que se creen empresas de mentira en estos países y se utilice el mismo negocio para no usar precios de transferencia. Pasa. Esa es una manera. Otra manera de tener un paraíso fiscal es que yo diga que es un país que el secreto bancario es poderoso. ¿Y qué significa el secreto bancario? Que yo no puedo revelar a nadie cómo se compone la cuenta corriente o la cuenta bancaria de mi cliente. Entonces se supone que el tipo nos gana plata, no sé. ¿De dónde proviene su plata? No sé. ¿Qué significa su saldo? No sé. Me hago el de desentendido. Y Chile estuvo muchos años en eso porque Chile tenía el secreto bancario bien marcado. En otros países, si uno está metido en investigación y todas esas cosas, y se le pide la cartola bancaria con temas de fiscalía, se las tienen que entregar. Es más o menos eso. De hecho, si tienen más dudas de cómo funciona, en Netflix hay una película buena, se llama La Lavandería, que explica el caso del Panama Papers. De lo cual Panama Papers, como saben, Panamá es un paraíso fiscal. Y había un estudio jurídico que creaba empresas ficticias en Seychelles, en Panamá, en un montón de países de paraísos fiscales, y un trabajador de esta consultoría filtró información de quién eran sus clientes. Algo suave. Ahí si quieren entender cómo funciona la figura, esa película igual es buena. Actúa el Antonio Banderas y la Meryl Streep. Volviendo al caso, el punto 8 dice: el prospectivo cliente posee el 80% de sus activos en un paraíso fiscal y nos solicita hacer la auditoría. Yo les expliqué cómo se usa el paraíso fiscal con fines fraudulentos, pero no necesariamente no lo voy a aceptar, porque alguien podría decir: grande las empresas del portador. Sí, pues la empresa del portador, esa que quien tiene el papel es dueño de la empresa. Que ojo, que así funcionan las acciones, solamente que son custodiadas para evitar eso. Pero el tema es que yo mencioné solamente el fin fraudulento del paraíso fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo digo: oye, cliente, tú tienes el 80% de tus activos en Seychelles. Seychelles es un país en África súper pobre, pero que tiene hartas empresas porque es un paraíso fiscal. ¿Y qué pasa? Yo le digo: ¿por qué tienes tus activos en Seychelles? Mira, lo que pasa es que el 80% de mis clientes son africanos y viven en Seychelles. Entonces, lógicamente, necesito tener mi agencia allá, necesito tener mis bodegas allá, necesito tener mis activos fijos allá, necesito tener mi inventario allá. Entonces, por eso el 80% de mis activos están en Seychelles, porque mis clientes son de Seychelles. ¿Qué voy a decir yo? Lo acepto, pues si no hay problema, es solamente la naturaleza del negocio. Pero no sé, pues si él me dice, es que usted sabe, pues, guiño, 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 para no pagar impuestos, guiño, guiño. Ahí no, pues se supone que no lo voy a aceptar por otras consideraciones prospecto de fraude. Depende de la respuesta, ¿bien? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe, está claro. Qué bueno, Carolina. Ok. Pregunta 9. Nos dice: el prospectivo cliente ha solicitado como requerimiento para el proceso de auditoría que solicite que los integrantes del equipo posean una antigüedad de al menos 2 años. ¿Qué nos dicen acá? Nos dicen
que el cliente dijo que solamente auditar a gente que tiene mínimo 2 años de experiencia auditando, que no se te ocurra poner alumnos en práctica, que no se te ocurra poner recién contratados sin experiencia, que no se te ocurra poner gente que tiene 1 año nomás de experiencia auditando. Eso nomás. ¿Lo aceptarían? Alguien dice por inbox depende. Carolina, ¿quiere hablar? ¿Yo? No. Sí. Ah, perdón, me equivoqué. Como le di el micrófono activado, dije, ella quiere hablar. O con pocas. Depende de cuánto está Ahí, dispuesto ahí a pagar. solamente la empresa se está resguardando de que esa auditoría esté buena con gente que sepa, pero no es motivo de rechazarla. Sí, la verdad es que es eso. Si yo tengo el recurso, dime, Rocío. No, es que yo pensaba que debe ser como un cliente muy premium, así dijo, quiero lo mejor de lo mejor que tienen en su empresa de auditoría. Debe ser por temas de que no quiere estar perdiendo el tiempo de enviar información de nuevo, que a veces pasa con gente que no tiene mucha experiencia o no conoce al cliente mucho y pide antecedentes una y otra vez. Entonces tal vez quiere algo más rápido, como estaba comentando con otro compañero. Bueno, la verdad es que sí, depende. O sea, lógicamente todos los clientes van a querer ser los premium, digámoslo, aunque sean tacaños con las plata y todo el tema, siempre van a querer que esté el mejor staff metido en su equipo. Pero el tema es que depende, y depende de algo súper simple. Yo tengo el recurso para poder decirle al cliente si todavía voy a tener pura gente con 2 años de experiencia mínimo. Si yo lo tengo, le doy. Si no lo tengo, lamentablemente no. Y no es porque no quiera, y no es porque él me pida algo malo, simplemente no nomás. ¿Y por qué me pide 2 años de experiencia mínimo? Porque puede ocurrir que un estudiante en práctica o alguien que no sepa se mande más condoro. Y si se manda más condoro, se está más tiempo. Y si está más tiempo, el cliente paga más. Puede ser hasta por un ahorro de lucas, pero lógicamente si yo tengo el recurso, le doy nomás. ¿Qué me dicen por interno? Me dicen, no llegaría al acuerdo con el cliente sobre las condiciones previas a la auditoría porque no tengo muchas personas con experiencia de 2 años. En caso contrario, si lo tengo en el equipo, lo tomo sin ningún problema. ¿Sí? Eso es, simplemente si yo tengo el recurso, lo tomo nomás. Si no, no. Así de simple. Buena. 10. ¿Qué nos dicen? El prospectivo cliente nos solicita una auditoría para efectos de reportar a sus cifras a Casa Matriz ubicada en Canadá. Real Canadá, no a la cárcel. Cabe señalar que usted deberá de reportar al auditor externo de ellos ubicado en Canadá. ¿Hay algún problema con ello? ¿Hay algún problema que yo en mi informe de auditoría, en mi reporte, porque si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos en clase que el informe se le emite al directivo, se le emite al accionista o socio o inversionista, ¿o no? Entonces se supone que lo que me está pidiendo el cliente acá es que cuando yo entregue mi reporte, yo diga directivo, accionista, inversionista y auditor externo de Canadá. Eso. ¿Hay algún problema? No, ninguno. La verdad que yo tampoco veo problemas, entonces lo acepto, sí, eso no es problema alguno. Ahora, ¿te imaginas? Yo hubiera puesto algo así en la prueba, era para que cayeran, no, para que pusieran una archiva de que no, si el profe lo pone, es para que es porque se rechaza. Y ahí se los pongo malos. Pero bueno, lo bueno es que se opieron al tiro que no había problema con eso, ¿ok? Luego dice, punto 11, el prospectivo cliente es una empresa que lleva 25 años en Chile.
Al momento de efectuar la reunión de conocimiento del cliente, hemos identificado que sus registros contables no son bajo ningún principio contable conocido. O sea, la empresa tiene sus propias normas de contabilidad, inventadas por ellos. ¿Lo aceptarían? No, porque si ya lleva 25 años y metiendo chamullo todo ese tiempo, no por lo menos. No por nomás. Ya. ¿Alguien discrepa con su compañero? Dice, no toma al cliente ya que es inaceptable la preparación y presentación de estados financieros. De hecho, si no me equivoco, esto lo hablamos en la clase presencial que O sea, está. profe, yo creo que en realidad si conozco la norma del cliente no hay ningún problema en auditarlo, según las normas de él. Ojo, esto lo conversamos porque antes de la pandemia y los paros y todo, yo tuve 2 clases presenciales con ustedes y en una conversamos esto. De hecho, fue la clase del sábado. Yo les puse el mismo caso. Ahí veo cuánta atención me toman, pues, cabros. Yo no fui a esa clase por lo menos. Profe, yo no, usted no lo conozco en persona. Ah, o sea, ahí faltaba 2 clases, Cristian. Mira tú, un loquillo. Lamentablemente ahora no me peiné. Entonces, cuando me vean, me van a ver así con todo el pelo suelto. Pero, ya. Entonces se supone que acá en este caso la respuesta es depende. Y lo conversamos en clase. Depende. ¿De qué depende? Si yo conozco la norma contable del cliente y sé cómo la aplica, no entiendo el por qué no lo puede aceptar. No es algo que salga de mis casillas. Ahora, si no conozco la norma contable de él y no la quiero aprender y no la quiero dominar, no lo acepto. ¿De qué depende? De mi conocimiento. Sí, se podía tomar si se sabía su norma dejando la salvedad. Ojo, que cuando yo emito la opinión, recuerden que en la opinión de auditoría se dice bajo qué norma contable se audita. Ojo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente que va a ir explicitado. Eso. Punto 12. El prospectivo cliente ha sido demandado por el sí y, pucha, se me cayó el carnet. Sorry, cabrón. Y la CMF. Ha sido auditado por el servicio. Si me demanda el servicio es por evasión de impuestos o dolo los impuestos, y si me demanda la Comisión de los Mercados Financieros es porque cometí fraude o adulteración en la emisión de los estados financieros, como la Polar. ¿Lo aceptarían? ¿De qué depende, Hernán? Eso es interesante. Quizás depende de qué tan pulentos seamos nosotros para cachar si el fraude, si está Es bien que, hecho el estado financiero. es que, ojo, si a mí me contratan como auditor de fraude, no hay problema. Pero si me contratan como auditor de estados financieros y reviso esta empresa y no encuentro fraude, y más adelante veo que sí había cometido fraude, no es mi responsabilidad. Pero ¿para qué nos vamos a arriesgar? El mismo ejemplo de la Polar ahora que está regularizado. Sí, está regularizado después del fraude. Entonces, esto ponte en el rol de que haya sido en el mismo momento. Como comentó Hernán, él es una postura interesante, por eso te nombro público, porque tu postura es interesante. Dice, depende. Hernán dice, depende de si efectivamente el cliente regularizó la situación. Si ya pasó la condena, si ya pagó la multa, si ya entró en cesación de pago y ahora es una nueva empresa que ya no comete fraude porque aprendió su lección, está bien. Pero si yo veo que está, por ejemplo, en pleno proceso de demanda, la verdad que ni me arriesgo, simplemente digo no. Sabéis que hasta que no regularicé y sea una situación favorable, no me metáis en tus cuestiones. Pero bien, por lo que veo, saben identificar si se aceptan un cliente o no. Por lo que veo, han leído la sección 210. Así que me caen bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? De la materia.
prueba, profe, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Prueba? Ah, lo habíamos comentado, yo lo voy a subir el lunes. El lunes les voy a subir un caso y ahí vienen con todas las indicaciones de en qué se pide. El alcance del caso es hasta la materia vista hasta mañana en ayudantía. Que ojo, no es que vayan a ver materia mañana en ayudantía, van a reforzar lo que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Pero se entiende que abarca todo ese alcance. Y se supone que ese caso ahí les voy a dar las indicaciones de forma de cuántos van a ser y todo el tema. En eso no hay problema, ¿vale? Pero comienza el lunes y lo más probable es que tengan una semana para el desarrollo. Ahí voy a meditar cuántos días van a ser. Aparte que estoy... Espérame, vamos a quitar la grabación con eso. ¿Ok? Ahora ya con todo ese alcance, ¿cómo va a ser el tema y todo? ¿Más preguntas? ¿No? Ya. El miércoles voy a ver materia nueva, que está relacionado un poquito con el tema de los riesgos, así que es como la continuación, ¿vale? Eso, principalmente. Y ya con ese puntito de los riesgos tendríamos toda la materia lista para la Solemne 1, que aún no sé cómo lo vamos a hacer con el tema de la Solemne o esa como prueba en conjunto que se hace con el otro curso. El lunes voy a tener una reunión y les comento el miércoles con mayor detalle, pero de momento es eso. Ese caso es solamente, ¿no? Sí, ese caso solamente Yanina y Nicolás, que yo deduzco que preguntó ahora a Nicolás porque ya Nina siempre aporta, así que Nicolás se alternó. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ya. Si no hay más preguntas, este caso se los voy a mandar junto con el video en YouTube. Y bueno, chiquillos, fue un agrado haberles hecho clases como siempre, así que para mí es un agrado verlo, o sea, claro, sería más feliz si los viera los miércoles y viernes, pero en estas sesiones online súper bien también, así que un agrado y nos vemos el miércoles y mañana vayan a la ayudantía, asistan, por favor. Eso, que anden bien, un gusto.